Para entender el concepto del límite de una función, podemos recordar primero qué es una función. En matemáticas decimos que una magnitud es dependiente de otra cuando la primera depende del valor de la segunda. Así, en una función tenemos dos tipos de variables. En este caso, la variable x sería la variable independiente, mientras que la variable y claramente es la variable dependiente de x. Un ejemplo de esto sería el área de un círculo, cuyo valor depende del valor del radio. Otro ejemplo sería la duración del viaje en un tren entre dos ciudades separadas, la cual va a depender de la velocidad a la que se desplaza el tren. Las funciones las podemos representar de tres maneras diferentes: la algebraica, la numérica y la gráfica. En la manera algebraica, generalmente usamos las últimas letras del alfabeto, las más comunes X y Y. Mientras que en la manera numérica lo que hacemos es, dados los valores de X, tenemos aquí, al reemplazarlos en la ecuación de la función, obtendremos los valores de Y. Así decimos que cuando X vale 1, Y vale 2, por ejemplo. Por su parte, en la manera gráfica, lo que hacemos es hacer notar estos dos valores como una pareja ordenada, de tal manera que trazamos una línea imaginaria sobre el eje X en 1 y su intersección con el valor de Y, que sería 2, es la que nos da el punto sobre el cual pasa la función. Ahora que hemos recordado qué es una función y las tres maneras en que podemos representarla, vayamos al concepto del límite, mediante el siguiente ejemplo, para el cual usaremos de momento un solo eje, el eje X. Entonces, ¿qué pasa si queremos saber cuál es el número más cercano a 1 sin ser 1? Las respuestas por el lado de los números inferiores a él serían 0, pero si incluimos decimales podría ser 0,099 o incluso 0,999 sería más cercano a 1. Y así expresamos una infinidad de 9 luego de la coma. Mientras que por el lado de los números mayores a él, veríamos que el número más cercano a 1 sería 1, una infinidad de ceros antes del último 1. Este hallazgo podemos representarlo de la siguiente manera, como X tiende, la flecha significa siempre tiende a 1. Ahora, veamos qué pasa si usamos ambos ejes para entender el concepto del límite de una función. Seguimos tomando nuestro ejemplo de la función y igual a x al cuadrado más 1. Aquí tenemos su representación numérica, en que hemos usado los valores dispuestos para x, reemplazándolos en la ecuación para obtener los valores de y. Así bien, aquí tenemos la representación gráfica de esta función. Y se nos pide evaluar el límite de la función x al cuadrado más 1 cuando x tiende a 1. ¿Esto qué significa? Significa que nos están preguntando cuál es el valor en el eje y cuando en el eje x nos acercamos a 1. ¿Cómo lo analizamos? Aquí vemos que cuando nos estamos acercando a 1 en el eje x, en el eje y nos estamos acercando a 2. Esto es válido tanto por la izquierda como por la derecha. Así que también, si en el eje x veníamos de 2 y nos estamos acercando a 1, en el eje y, viniendo de 5, nos estamos también acercando a 2. Esa sería la forma gráfica de analizar el límite de una función si contamos con la representación gráfica de esta. Sin embargo, en la representación algebraica bastaría con reemplazar el valor de x por el valor que se nos está dando para hallar el límite. Es decir, aquí lo reemplazamos por 1 y al desarrollar la ecuación vemos fácilmente que también toma el valor de 2 el límite de esta función.
Apliquemos entonces lo que hemos aprendido hasta ahora, encontrando los límites de una función continua, como la que vemos aquí graficada, en la cual su expresión algebraica es la siguiente: x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Se nos pide entonces encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0. Reemplazando 0 por x en toda la ecuación, notamos que el resultado del límite en este caso va a ser 0. Al compararlo con la gráfica de esta misma función, vamos a rectificarlo. Así decimos que al recorrer la gráfica, acercándonos en x hacia 0, el valor en y también es 0. Por lo que es correcta la comprobación en este límite. Ahora, se nos pide encontrar el límite de la función cuando x tiende a 1, lo que algebraicamente nos da un valor de 3. Al recorrer la gráfica, vemos que cuando x vale cerca de 1, y está valiendo 3. Notamos entonces que la comprobación también es correcta en este caso. Y en el último ejercicio solicitado, vemos que al resolver el límite de la función cuando x vale 3, va a ser menos 3. Vamos a la gráfica entonces, en que notamos que cuando x se acerca a 3, y se está acercando a menos 3. Es correcto en los tres casos. Tanto la comprobación algebraica nos concuerda con la comprobación gráfica para esta función continua, pero no se resuelve de la misma manera en las funciones discontinuas, como la que vemos aquí. Esta sería su representación gráfica y esta es su representación algebraica. En esta notamos que en el denominador algunos valores de x serían prohibidos. Por ejemplo, si nos piden el límite de la función cuando x tiende a 1, esto nos daría, al resolver la ecuación, una indeterminación, porque nos da 0 sobre 0. Sin embargo, si vemos en la gráfica, esto no es correcto, ya que cuando x tiende a 1, en realidad y se acerca a 2. Por tanto, necesitamos en la ecuación desaparecer esta expresión que nos genera una indeterminación. Por eso, para esto, lo que podemos hacer es valernos de métodos algebraicos como la factorización para eliminar esta expresión. Así, vemos que al factorizar 2x al cuadrado menos 2x nos queda 2x por x menos 1, siendo posible entonces eliminar la expresión x menos 1 del denominador y del denominador, con lo cual nos queda simplemente el término 2x. 2x al resolverlo nos permite hallar el límite real de la función cuando x tiende a 1, que como ya vimos en la gráfica, al acercarse x a 1, el valor de y va a ser 2. Y esta ya es la manera correcta de desarrollar el límite de una función discontinua. Existen también los límites unilaterales que podemos aplicar a las funciones por trazos, por ejemplo, las que vemos aquí. Las funciones por trazos no son más que funciones definidas de maneras diferentes a lo largo del eje x. Se nos da entonces una ecuación lineal en que se toma para x todos los valores menores a menos 1, sin incluir el 1. Por eso está representado por este círculo vacío que indica que no se cuenta menos 1. Y claramente es una función lineal que parte desde menos 1 hacia los números mayores a este. También vemos que se pide el valor de x mayor o igual a menos 1. Es decir, aquí sí se tiene en cuenta el valor de menos 1 representado por este círculo oscuro. Al buscar al encontrar los límites en las condiciones dadas,
podemos notar que aquí se nos pidió el valor del límite de la función cuando x menor a menos 1 se denota así, mientras que aquí mayores a menos 1. Notamos entonces que al resolverlo el límite va a ser diferente en ambos casos. Por tanto, decimos que no existe un límite bilateral para estas funciones por trazos.